Yo creo que aquí el asunto de las computadoras es un programa que está sacando el gobierno federal. El gobierno federal sacó un programa de computadoras, pero para los niños. El gobierno federal son computadoras para los niños, que inclusive ha habido algunas molestias de la gente, de los propios padres de familia, que no responden a las expectativas. Pero en fin, porque inclusive hay estados de la república en la cual muchos padres de familia han ido digamos, al empeño las tabletas, y que parece que nunca han dado, que esas ya mandaron una circular del gobierno, que esas no pueden ser motivo de lucro en el hecho de empeñarlas. Pero ese es un programa. El otro es un fideicomiso que se hizo hace muchos años, que patrocinó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo quiero ser expreso en esta parte, en decir que tal vez a mí no me compete hacer esta declaración, porque para eso están las organizaciones sindicales, los secretarios generales de las dos secciones en Tlaxcala, de la sección 31 y la sección 55. Lo digo, me quiero atrever a hacerlo porque eso todavía estuvo en mi momento, cuando yo era secretario general de la sección 55. Ese fideicomiso estuvo perdido. En el gobierno anterior, no en el que estamos en el curso, sino el anterior, de alguna manera descuidaron el fideicomiso. Ese fideicomiso debería de estar en ese fideicomiso más de 22 millones de pesos para las computadoras. Es un fideicomiso que promovió el Sindicato Nacional y que se tuvo que haber hecho a través de una convocatoria que la propia Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional tuvieron que haber ejecutado, ver los mecanismos de cómo se les iba a otorgar las computadoras, porque no iba a alcanzar para todos los trabajadores, para los casi 22,000 trabajadores de la educación en Tlaxcala. Entonces, con esa convocatoria se iba a poner cuáles eran los requisitos para poder ser acreedor a esa computadora, y se iba a hacer por etapas, de tal manera que ese fideicomiso no desapareciera. Entonces, cuando nosotros, el exsecretario de la 31 y su servidor, acudimos al gobierno del estado a revisar en dónde estaba ese fideicomiso, porque ese y había otros fideicomisos perdidos, como el de vivienda, que también hasta la fecha sigue perdido, y lamentablemente no veo a los secretarios generales ahorita que o no tienen información respecto de cómo rescatar el de vivienda. Pero el de las computadoras, nos dimos cuenta que ya no aparecía, y en este gobierno le exigimos y le pedimos al gobernador del estado que buscara en dónde estaba ese fideicomiso y ese dinero. Resulta que después de tantas cosas... Hizo hasta una marcha, me acuerdo. Sí, hicimos alguna manifestación, inclusive el señor gobernador en un evento público, una clausura de un ciclo escolar, no recuerdo de cuál, dijo públicamente que en el siguiente ciclo escolar iba a dar computadoras a todos los maestros. Lo recuerdo perfectamente. Y lamentablemente no se hizo, porque el fideicomiso no existía. Entonces resulta que después de la investigación, el dinero que estaba, recuerdo, creo que estaban 9 millones de pesos nada más en ese fideicomiso. ¿Y cuánto debería haber estado? Debería haber estado más de 22 millones, casi 23 millones, entre la aportación del gobierno federal y la aportación del gobierno estatal. Y con esos 22 millones se ejecutaron, nada más aparecieron 9. Entonces, lamentablemente, ese dinero no estaba. Bueno, en fin, hicimos los trámites correspondientes. Nosotros proporcionamos copias de ese fideicomiso que nosotros nos había hecho llegar el Comité Ejecutivo Nacional, y es como se empezó la investigación y a arrastrar. El gobernador se quedó muy comprometido con nosotros en que iba a llegar hasta el fondo del asunto e iba a rescatar el dinero para las computadoras. Entonces, esta entrega de computadoras tiene que ver con ese fideicomiso. No es una entrega directa del gobierno del Yo estado. creo que no. Es parte de su fideicomiso Por eso yo aclaro esta parte, que en este asunto es una situación que deben responder los secretarios generales, porque yo no sé ahorita, en este momento, cómo se dio esa negociación. Yo simplemente estoy dando el antecedente de este fideicomiso, y que obviamente no asumo la responsabilidad de lo que está sucediendo en estos momentos, ni tampoco de lo que ha hecho el CENTE en Tlaxcala, porque no sé, ojalá, y yo quisiera pensar que es así, ¿no? Que es parte del fideicomiso, pero quien lo tienen que aclarar son ellos, los secretarios generales. Yo simplemente estoy dando mi antecedente en ese asunto, ¿no? Sí, sin embargo, de lo que yo conozco. De los millones que estaban, de los Así que es. aparecieron, y pues es algo que no está claro, ¿no? Sí, Independientemente entonces, de si estas computadoras son o no son, ¿no?
Ahí sí, no, le digo, yo no podría aclarar en esa parte. No sé cómo se negoció, cómo se hizo, cuáles fueron las condiciones, ellos lo saben, pero lo que sí sé es que a final de cuentas, ya cuando nosotros salimos como secretarios generales, o menos yo, cuando yo salí como secretario general, el gobernador del estado nos dijo que ya habían encontrado el fideicomiso, que ya estaba completo el dinero y que solo faltaba ejecutar. Eso cuando